Consolidación del Estado postrevolucionario. Introducción. La Revolución Mexicana no solo se traduce a una lucha armada, es a partir de este levantamiento armado de diferentes sectores sociales que se consolida el actual Estado mexicano. Cuando hacemos referencia al Estado nos referimos a la forma de gobierno, el territorio y la población. El Estado actual se debe entonces al proyecto político y legal que sentó las bases para la dinámica social y económica de la actual nación. Explicación. Triunfo del constitucionalismo. Indignado por el asesinato de Madero y por los métodos crueles usados por el presidente Victoriano Huerta, Venustiano Carranza firmó el 27 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. En este documento se desconocía a Huerta y se reconocía como primer jefe del ejército constitucionalista a su signatario. Dicho documento también exaltaba la necesidad de una constitución. Pronto, el Plan de Guadalupe fue secundado por un gran número de fuerzas revolucionarias y Huerta comprendió que debía abandonar la presidencia. En julio de 1914 renunció ante la Cámara de Diputados. Con este acto, Carranza triunfa y entra a la ciudad. Asume la presidencia y de manera inmediata comienza a tomar medidas para contrarrestar a Villa y Zapata. Villa y Zapata exigían al nuevo gobierno el cumplimiento del Plan de Ayala, que proclamaba la restitución de las tierras a los campesinos. El ejército carrancista, apoyado por la embajada norteamericana, contaba con recursos y armas para enfrentar a Villa. Pronto, la división del norte y Villa caerían ante los ejércitos constitucionales. El mismo destino le esperaba para el ejército del sur, encabezado por Emiliano Zapata. Vale la pena mencionar que, en el sur, Zapata estableció nuevas formas de trabajo apoyadas en la comunidad. Se echaron a andar ingenios y destilerías y se devolvieron tierras al pueblo. Estas medidas provocaron un gran apoyo de la población a la causa zapatista. Sin embargo, Zapata y Villa fueron vencidos, por lo que Carranza pudo centrar su atención en un proyecto constitucional. El proyecto carrancista estaba en la Constitución de 1857. Después de fuertes debates entre el ala radical y la conservadora, se concretó la Constitución donde se resaltaba el funcionamiento del Estado, con un tinte social responsable. La Constitución otorgaba derechos a los ciudadanos en cuanto a la libertad, igualdad y seguridad. Asimismo, se establecía el derecho a la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio del subsuelo de la nación. Nuestra Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917. El caudillismo revolucionario. Después de la derrota del movimiento agrario encabezado por Villa y Zapata y el triunfo de Carranza, aparecían nuevas revoluciones de los revolucionarios. Ahora, el conflicto que se asomaba era la sucesión presidencial. Carranza consideraba que la presidencia debería recaer sobre un civil. Por otro lado, Álvaro Obregón, su colaborador, consideraba que él debía ser el sucesor natural. A sus ojos, su participación en el movimiento armado le daba la autoridad para merecer la sucesión. Ante la falta de apoyo de Carranza, los militares sonorenses decidieron apoyar a Obregón. Lanzaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza y que intentaría trasladar su gobierno a Veracruz. En su tentativa fracasó y fue fusilado en Tlaxcaltelongo. Con la muerte de Carranza ascendió al poder el llamado Grupo Sonora. Entre los nombres que se destacaban estaban Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Este último asumió la presidencia en 1920. Para 1924 otro sonorense ocupó la presidencia, Plutarco Elías Calles. Esta dependía de la fuerza de Obregón, quien pronto contendió por la presidencia, triunfó, pero fue asesinado. A la muerte de Obregón, Calles quedó como caudillo, convirtiéndose así en el jefe máximo de la revolución. Inició el periodo del maximato. Esto se refiere a que, aún sin ser presidente, Calles era considerado como el jefe máximo y tenía el control y autoridad sobre los asuntos de gobierno. Calles, buscando soluciones pacíficas a la sucesión de poder, creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. El nuevo partido propuso a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio era evidente la influencia de Calles.
Esto generó una severa crisis que provocó la renuncia del presidente. Calles, a través del partido, nombró como presidente a Abelardo Rodríguez. El cardenismo. El periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas fue el primero en tener una duración de 6 años. Él consideraba que era urgente terminar con la influencia de Calles y lo expulsó del país en 1936. De esta manera se puso fin al caudillismo revolucionario. La labor presidencial de Lázaro Cárdenas fue una de suma importancia para la nación. Su gobierno se caracterizó por ser populista, desarrolló una política de apoyo a diferentes sectores sociales, distribuyó tierras a los campesinos, impulsó el ejido como forma de trabajo en el campo, creó la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. Su interés por las necesidades de los trabajadores lo llevó a tener una política regida por lo señalado en el artículo 123 constitucional. Para 1937, los trabajadores de la industria petrolera exigían aumentos de salarios y prestaciones correspondientes a lo marcado por la ley. Debido a que no hubo un acuerdo entre obreros y patrones, Cárdenas decidió decretar expropiada la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. Cárdenas también dio gran impulso a la educación rural y técnica, creando el Instituto Politécnico Nacional. Un sucesor político importante de este periodo fue la transformación del PNR. En 1939 pasó de ser PNR, Partido Nacional Revolucionario, a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Aunque el partido cambió su estructura, continuó identificándose con la revolución. Hizo suyo los valores de la lucha armada, lo que generó apoyo en amplios sectores. El aparente fin del movimiento armado revolucionario no concluyó con el triunfo de los constitucionalistas y la promulgación de la Carta Magna. Ahora había que resolver la sucesión presidencial, tema sensible para los caudillos revolucionarios, quienes, por su participación en el movimiento armado, creían que eran herederos naturales de la silla presidencial. Durante esta etapa se creó el partido político abuelo del actual PRI. Se generan los mecanismos de sucesión presidencial que hasta ahora siguen vigentes. Cabe resaltar que el fin del periodo caudillista da paso al México moderno, donde los civiles harán acto de presencia en la escena política en nuestro país. Es punto final.